Señor, que no lo cortes, sino que lo uses, Señor, que pongas carbones encendidos. Carbones encendidos sobre su boca, Señor mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bendición, qué bendición. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad. Vamos a entrar a la palabra. Usted que está ahí en su casa, ya adoramos, ya le clamamos. Ahora vamos a escuchar el consejo de Dios, lo que viene de Dios para nosotros. Así que presta atención, mi hermano Luis. El micrófono es suyo. Sí, gloria a Dios. En esta noche vamos a estar llevando, en esta mañana pues estaremos llevando la palabra. Yo hoy te pregunto, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Tú que estás escuchando este programa en esta mañana, tal vez estás atribulado, estás cansado. Hoy el Señor quiere darte una palabra para romper con lo que tú estás pasando. Y esta enseñanza la he titulado Victoria sobre las emociones. Aleluya. Busquemos la palabra en Isaías 7. Gloria a Dios. La palabra en Isaías 7 dice el título Mensaje de Isaías a Acaz. Y vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Uzías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David, diciendo, Siria se ha confederado con Efraín. Y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Serahasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y dile, guardad y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Resín y de Siria y el hijo de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá y aterricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Por tanto, Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Resín, y dentro de 75 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creéis, de cierto no permaneceréis. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta palabra en esta mañana, Señor. Que sea rompiendo todo pensamiento, derribando fortalezas mentales, Padre. Trae un renacer a todas las personas que van a escuchar esta palabra, Padre eterno. Como le decía ahorita, el título es Victoria sobre las emociones. Y ahorita cuando empezaba la vigilia hablábamos acerca del Salmo que hablaba 46, que nos hablaba que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, ¿cierto? Y hablamos acerca de la confianza. Pero detrás de toda mentira siempre hay una verdad, y el enemigo
una de las cosas o de las herramientas que utiliza precisamente es la mentira. Y en este pasaje de Isaías nos dice que aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotán, hijo de Usías, el rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron. Ellos se unieron, dice la palabra que se confederaron con Efraín para poder tratar de destruir a Judá. Pero lo que llama la atención en este párrafo es que una palabra fue lanzada contra Judá, ¿cierto? Así como en el Génesis la serpiente le da una palabra a Eva y la pone a dudar, muchas veces el enemigo nos coloca pensamientos. Nosotros escuchamos una palabra, después que la escuchamos sentimos una emoción y luego de sentirla actuamos. Y muchas veces la forma de actuar de nosotros dejamos por fuera al Señor, ¿cierto? Entonces, este pueblo, cuando le lanzan la palabra que van a ser tomados, ¿qué fue lo primero que hicieron? Sintieron temor. Aquí dice la palabra que se le estremeció el corazón, y el corazón de su pueblo se estremeció, los árboles al monte a causa del viento. Normalmente nosotros, cuando alguien, como un ejemplo, nos da un dictamen, un diagnóstico médico, lo primero que sentimos es temor, ¿cierto? Y ahorita hablamos en el Salmo 46 que Jesús es nuestro, se nos olvida porque primero creemos en la mentira que nos está diciendo el diablo. Por eso yo te digo en esta mañana que detrás de una mentira hay una verdad. O sea que todo lo que te han dicho y todo lo que estás pensando en este momento, el enemigo que te ha puesto, que si te sientes hoy triste, es porque hay una victoria detrás de esa prueba, detrás de ese desierto. Va a haber siempre una batalla que tú vas a ganar. Tú vas a pasar a un siguiente nivel, pero la cuestión es que tú sepas manejarte y qué hacer y a dónde tienes que tú colocar tu mirada, a dónde debemos colocar nuestra mirada, sino en el Señor. La palabra me dice también a mí que nosotros debemos echar nuestras cargas en Él. Y muchas veces por causa de la falta de regular nuestras emociones, nos desviamos del camino y terminamos escuchando la voz de otras personas que no tienen que ver con lo que están pasando, o simplemente tomamos consejos de personas que no tienen la experiencia en el tema y terminamos cogiéndole el consejo, donde nosotros debemos de primero llevar esa petición donde el Señor, esa carga, entregársela. Si tú te sientas abatido, tú vas a la presencia del Señor y le entregas esa carga. Pero muchas veces creemos la mentira que me están diciendo y nos alejamos del propósito de Dios. Porque muchas veces es más fácil creer que orar, ¿verdad? Y es lo que le está pasando a mucha gente hoy. Y aquí no tiene que ver cuántos años llevamos en el Evangelio, ni cuántos cursos de teología tengamos. Simplemente hay personas que pueden ser muy espirituales, pero todavía no tienen una madurez en sus emociones, porque se dejan llevar por el miedo, por la ansiedad, por la tristeza, por la rabia, por el enojo. Es más, la palabra me dice en 2 de Timoteo 1:7 que nosotros no tendremos un espíritu de cobardía,
sino de poder, de amor y dominio propio. Y una de las cosas que más le cuesta a las personas hoy en día es el dominio propio. Porque todavía hay personas que llevan muchos años en el Evangelio y todavía no saben controlar la ira, el enojo, y por ahí lanzan la expresión en que te salvas porque soy cristiano, si no, si me saliera el viejo hombre. O sea, una persona, nosotros como cristianos, si no sabemos tener dominio propio, estamos mal, porque una de las cosas que nos dejó el Señor Jesús fue precisamente el manejo de sus emociones. Porque él se sintió atribulado en el monte, pero él ¿qué hizo? Él no se puso a quejar, no se quejó, sino que él se puso a orar. Y la palabra también me registra a mí que dice la palabra que orar en todo momento, ¿cierto? Pero nosotros pensamos muchas veces que el orar es un ritual, ¿verdad? Y muchas personas lo están haciendo de esa forma. Que yo me arrodillo, coloco una alabanza específica a una hora específica y por eso pienso que el Señor me escucha. Y resulta que orar es hablar con Dios. Yo hablo con Dios todo el día, porque es que cuando Jesús se va, Él nos dejó a un consolador. Y el Espíritu Santo, cuando nosotros automáticamente nos bautizamos, registra la palabra que Él mora en nosotros. Entonces hay una relación que nosotros debemos alimentar día tras día. Y si yo tengo esa relación bastante fortalecida, ninguna palabra que me diga el enemigo me hará dudar. O si yo tengo mi confianza puesta en Dios, nada de lo que me esté diciendo el enemigo, que tú te vas a caer, me caeré. Que viene un virus, pero es que yo sé quién está conmigo. Es más, el Señor me da la sanidad que yo necesite, ¿verdad? Y muchas personas creen y no declaran con su boca, sino que se quedan callados y la palabra tiene poder. Por ahí dice que la palabra, en tu boca hay un milagro, ¿cierto? Porque hablarás bendición y no maldición. Hablarás riqueza y no pobreza, ¿verdad? Pero aquí registra la palabra que dice después, entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Serahasú tu hijo al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Aquí le está diciendo Jehová a Isaías que salga al encuentro de ese rey. Muchas veces el Señor nos está hablando y nos está diciendo y hasta pedimos reconfirmación a lo que le venimos pidiendo. Y muchas veces por esa falta de comunión no le prestamos atención a lo que Él nos dice. Y mira que aquí en la palabra le dice a Isaías que fuera con su hijo. Y Serahasú significa remanente vive, este remanente volverá. Entonces, en esa época, cuando un pueblo iba a ser asolado por otro ejército, lo primero que hacían era trataban de salvar el acueducto. ¿Por qué? Porque de esa forma el enemigo envenenaba el agua y así podían matar más rápido a esas personas. Y nosotros aquí vemos cuando el Señor nos lanza una palabra, hay una promesa en nuestras vidas. Por más adversidad que pase, siempre Él nos dará la victoria. Lo que pasa es que nosotros queremos todas las cosas ahí, enseguida. No aprendemos a esperar en Él, no a esperar en nosotros, sino a esperar en Él. Por ahí en el Salmo 46, una de las cosas que me llamó también la atención es que dentro de ese capítulo hay 3 selat.
cosas, ¿cierto? Y el Selah es un tiempo donde el Señor está preparando todo para entregarnos. Y muchas veces ese es el tiempo que nosotros no sabemos esperar. ¿Por qué? Porque estamos afanados y atribulados. Porque nos dejamos diluir en el día a día por lo que estamos escuchando. No por lo que yo estoy escuchando al Señor, sino por lo que le estoy escuchando a los demás. Y mucha gente grita que tienen su confianza puesta en el Señor. Se saben los versículos, pero lo bueno es que no los ponen por obra. Y hay muchas personas que hoy en día se han estancado espiritualmente por eso. Están ayunando, están vigilando, van a todos los servicios de su iglesia, pero todavía no saben controlar sus emociones. Porque si el esposo le dice algo a la esposa, no es lo que a ti te diga, sino es lo que salga de tu corazón. O sea, si a mí, por ahí dicen que nosotros somos un aeropuerto, tú decides qué aterriza en tu vida o no. O sea, pregúntate más bien qué es lo que está aterrizando en tu mente, porque a veces estamos llenos de tanta información y no de lo importante, y entre lo importante y lo urgente que es primordial. Dicen que vienen adversidades para este mundo en este 2024, pero es que el Señor me dio una promesa que este año yo voy a cosechar todo lo que sembré en el 2023, ¿verdad? Pero yo le estoy creyendo a todo lo que están diciendo en las redes sociales, pero no le creemos a lo que me está diciendo a mí la palabra, ¿verdad? Es como algo controversial. Somos fáciles para replicar lo que me dice la gente del mundo, pero difícil para replicar lo que me está diciendo la palabra. Y mire que en el versículo 4 hay una promesa que está dándole el Señor, tal vez a ti, a mí, a cualquier persona que está escuchando en esta mañana esta vigilia. Y dice, y dile, guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y el hijo de Remalías. El Señor en esta mañana te está recordando que debemos guardar y reposarnos, y que no temamos ni se turbe nuestro corazón a causa de estos cabos, porque hay mucha gente que está haciendo bulla, pero es puro humo. Y aquí lo dice la palabra. Dicen que son tizón, pero cuando no prenden, y lo que están llenando es de humo. Así como hay muchas oraciones que hoy en día de muchas personas que no están llegando ni al cielo raso, precisamente por esa falta de confianza en el Señor. Y están como la parábola, el yo hago, yo soy, yo esto, pero por dentro están totalmente rotos. Quieren demostrarle al mundo que son los más espirituales, pero resulta que terminan siendo bastante emocionales, ¿verdad? Para mí me parece algo contradictorio una persona que habla en lengua y luego está peleando con el hermano. Para mí eso me parece algo contradictorio, porque a mí la palabra me dice una cosa y hay muchas personas que están diciendo una cosa pero terminan haciendo otra. Tumban, parten silla, se revuelcan en la iglesia, pero en la casa son demonios. Santo. Y a todos le llaman diablo. Y cuando medio le dicen una palabrita, enseguida responde, ¿cierto? Y dice, no, si yo fuera, es que no te acuerdas. Una persona que ha tenido un encuentro con el Espíritu Santo debe tener una transformación. Y dentro de esa transformación tiene que estar su pensamiento, sus emociones
y la forma de hacer todas las cosas, pero en Cristo, no como yo lo hacía. Resulta que ahora muchas personas son cristianas, pero todavía tienen pensamientos de la vida de antes. Y el Señor quiere que nosotros abandonemos esa vida antigua. Todo lo que yo aprendí, todo lo que a mí me enseñaron, yo lo tengo que dejar atrás y empezar a coger este libro, este manual de la vida y empezarlo a poner por obra. Por ello yo me puedo saber todos los versículos que hay en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero es que si yo no doy fruto de eso no sirve. La palabra dice que si yo hablo y resueno, vaya a resonar como un címbalo si no tengo amor. Y a veces es lo que estamos necesitando, ¿cierto? Y dice: ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín, con el hijo de Remalías, diciendo: vamos contra Judá y aterricémosla y repartámosla entre nosotros, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Ellos tenían un plan, así como el enemigo muchas veces crea un plan para destruirnos, para destruirte. Pero ¿sabes qué? Más grande el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y el enemigo te puede mandar, te puede hacer, pero ya Dios escribió tu nombre en el libro de la vida. Desde que tú hiciste la oración de fe, simplemente Él está escrito ahí. Y todo lo que el enemigo haga o trate de hacer, no podrá, porque dicen que es el padre de la mentira, pero para poder esa mentira ser una verdad, yo la tengo que creer. Y muchas veces estamos creyendo más en el diablo que en el propio Dios, porque estamos más con él que con el propio Dios. Hablamos más de él, ¿cierto? Profesamos más al diablo y al demonio que más las cosas de Dios. La gente dice: yo fui al infierno, yo hablé con los demonios, pero muchas veces nadie dice: es que yo fui al cielo, es que vi un ángel, hablé con un ángel, ¿cierto? Y es algo tremendo, ¿verdad? La gente que dice: yo hablé con el demonio, yo hablé esto, yo dije esto, pero nadie habla de las cosas del Señor, ¿cierto? Y dicen que son espirituales. Dice: por tanto, Jehová el Señor dice así: no subsistirá ni será. Otra vez el Señor nos está recordando otra promesa, que aunque se levante un enemigo contra mí, nada subsistirá y nada será. A veces el peor enemigo de nosotros no es ni siquiera el diablo, somos nosotros, porque a veces por falta de fe no accionamos la palabra que ha sido lanzada en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque la fe es el enemigo del temor, ¿cierto? Si yo tengo fe que todo pasará, nada me pasa a mí. La palabra dice: así sea como un granito de mostaza. Y a veces ni siquiera tenemos ese granito en nuestras vidas. Queremos que el Señor, es más, hay personas que están extorsionando al Señor, porque le dicen: si tú no me das, yo no te sirvo. Si tú no me das una esposa, yo no te sirvo. Tanto. ¿Cierto? Y queremos ser como el Señor muchas veces. Pero ¿qué le estamos entregando? Si cuando alguien me dice a mí algo, yo no le contesto con mansedumbre. Dice: cuando tú sanes a mi hija o a mi esposo, yo voy a la iglesia. Viene el Señor, le sana su familia y se olvidan de lo que están hablando, ¿verdad? Como, bueno, no menciono el nombre, pero sí dijo:
si ahora que mi mamá y yo nos mejoremos, vamos a la iglesia. Y la otra, no, si Dios me saca con bien a mi hija, iremos a la iglesia. Entonces, imagínate, están poniendo una promesa, así que si no lo hace, no irán. ¿Por qué? Porque imagínate, entonces, como una hermana también, que si Dios no le dio el hijo, se salió de la iglesia y amó a que Dios le había dado, pero ella se descuidó y tomó, y no pensando que estaba, y entonces fue contra Dios. Y tremendo. Muchas veces condicionamos el accionar del Señor, pero somos nosotros. ¿Por qué? Porque como no tenemos dominio propio, queremos que todo sea rápido, que sea así. Una de las cosas que yo siempre trato de enseñarle a las personas es algo que tiene que ver pues con mi profesión. Yo le digo, la falta de la tolerancia a la frustración hoy en día está haciendo de esta generación de cristal que un niño, como no le enseñaron qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, cuando se hace adulto, como no puede estar con esa pareja, es lo que está sucediendo hoy en día. Si no eres mía, no eres de nadie, entonces yo te mato, ¿cierto? Y ahí no habrá ningún dominio propio, ¿cierto? El enemigo ha trazado un plan para alejarnos de lo que el Señor destinó. ¿Y qué cosa es? Que nosotros seamos a imagen y semejanza de Dios. Y muchas veces por esa falta de tener control y de dominio, terminamos siendo imagen de lo otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo lo opuesto, ¿cuáles son los opuestos a los frutos de nosotros? Los frutos de la carne. Entonces, yo te pregunto hoy, ¿a quién estás imitando tú? Porque muchas veces, por dejarnos llevar por una palabra que ha sido lanzada, terminas haciendo lo contrario a lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Eso no está dentro del plan del Señor. Y dice acá, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Rezín, y dentro de 75 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Mira, no importa los años que pasen, no importa lo que te hayan dicho, cuando eso está escrito que se va a romper, se romperá. Pero ahí necesitamos algo chiquitico, que es la fe. Y es la que en este tiempo está ausente en muchos hogares, en muchas iglesias. Porque hay buena alabanza, hay buen sonido, hay buenos instrumentos, pero lo que no hay es fe. Porque ahora hay bastante profeta que lanza palabra, pero si yo no tengo fe, yo no puedo accionar esas palabras. Es más, si yo leo la Biblia tiene como 9.900 promesas. Yo creo que saldríamos como a 90 promesas diarias, ¿cierto? Pero yo las puedo tener, pero si yo no las creo, eso no sucede. Nosotros lo que necesitamos es a tener una comunión con el Espíritu Santo. Y en esa comunión con el Espíritu Santo, Él empieza a tratar esas áreas en nuestra vida. Porque es que estamos siendo selectivos a la hora de entregarle las cosas al Señor. ¿Sí? Yo llego a los caminos del Señor y lo que le entrego, ¿qué le entrego? El adulterio. Las cosas, como dicen por ahí, los pecados externos, la fornicación, el adulterio, la lascivia, la lujuria. Pero esos pequeñitos que no se ven son los que más alejan del propósito de Dios. Porque
ahí es donde entra la integridad. No me están viendo en la iglesia, porque muchas personas hoy en día hacen las cosas para que los vean, ¿cierto? Por like o para tener la aceptación del cargo que estoy pasando en nuestra iglesia. Entonces, yo lo que hago es, soy una persona en la casa y otra persona en la iglesia. Como le digo yo, son bipolares espirituales, ¿verdad? Porque se dejan llevar por el momento, por las circunstancias, y todavía no hay un cambio ni una transformación en sus vidas. Hay personas que todavía no le han entregado al Señor esas áreas, o el Señor no ha tratado con ellos en esas áreas, pero es porque no hay una disposición, porque lo que intentamos hoy en día es que nos apruebe el mundo, mas todavía no hemos sido aprobados por Dios. Pero hay personas que busca bastante micrófono, pero en el cielo no lo conocen. Ay, santo. Sí. Santo. Es más, hay gente que cree que porque tengan una agenda llena están bien con Dios. Y no son las cantidades de prédica lo que da cuenta del proceso y de los frutos que yo estoy dando, ¿verdad? Sino lo que la gente está viendo en mí. Y por eso en muchos hogares cristianos el esposo o la esposa todavía no se han convertido. Es por eso, porque no han visto una transformación, porque todavía el esposo o la esposa le sigue contestando igual. Ahí no ha pasado nada. Y muchas veces la mejor prédica de nosotros son las acciones, porque el que puede decir si tú has tenido un cambio o no son las personas que están alrededor de nosotros, más nadie, ¿cierto? Nadie de tu casa. Vale, nomás, porque ¿de qué sirve que yo tenga un mal testimonio y no me puedo ver a los vecinos? Pastora, el micrófono. Y mira lo que dice, la palabra dice, habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios y demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. A veces estamos pidiendo las señales por todos lados y resulta que tenemos la respuesta ahí mismo. Y la respuesta muchas veces somos nosotros. Y la respuesta es que cambiemos la forma de hacer las cosas, las estrategias. Porque muchas veces queremos cambiar a los demás, pero yo todavía no he cambiado. Yo quiero predicarle a todo el mundo, pero yo todavía no me he convencido de lo que yo estoy predicando, ¿verdad? Y algo que es contradictorio, porque hay personas que hablan de amor, pero no tienen amor. Hay personas que hablan de paz y son bastante Guerra. Entonces, lo que yo sí he aprendido es que de lo que yo tengo es lo que yo le voy a dar a las personas. Pero lo que el Señor quiere no es eso de lo que nosotros aprendimos, sino de lo que Él nos está dando. Y eso solamente se da cuando nosotros tenemos ese encuentro con Él. Y ese encuentro es día tras día, porque nosotros día tras día estamos entregándole esas cargas. Todo lo que pasa en este día, yo se lo entrego en este día. Hay personas que están intentando resolver problemas de hace 20 años con el esposo. Lo que tú no arreglaste ayer, ni hace 10 años, hoy no será. Porque la palabra te dice que nos dice que ya todas las cosas viejas pasaron, ¿cierto? ¿Y por qué todavía siguen llorando por lo que ya fue? Y no tanto eso, sino que eso todavía te sigue generando emociones. Hay una palabra famosa que dice, ya yo lo perdoné. Sí, lo perdonaste, pero todavía eso te sigue ocasionando tristeza, amargura, enojo, o te das la vuelta para preferir no
darle la cara al hermano y todavía dice que el Señor ya te transformó. Ya tú lo perdonaste, pero le arrugas todavía la cara al hermano. Ya lo perdonaste, pero no lo miras a los ojos. Es fácil decir, pero difícil hacer, ¿verdad? Sí, una de las cosas que nosotros debemos aprender es a manejar precisamente la emoción. Y una de las que más nos cuesta es el enojo y la ira. Pero el problema no es lo que te digan a ti. El problema es qué haces tú con eso que te dicen. Porque del corazón, ¿qué sale? ¿Qué sale de tu boca? Cuando te empiezan a tocar ciertos temas que tú todavía no tienes resueltos, ¿verdad? Y nosotros queremos convencer a la gente, evangelizarla, y yo todavía no tengo esas cosas resueltas en mi vida. Hay personas que están buscando pareja y están pidiéndole pareja al Señor. Y teniendo la de ellos vivos. No. Y todavía no han resuelto problemas que tienen con el papá o a la mamá. Oye, tú no puedes conseguirte una pareja si tú no has resuelto ese problema con tu papá y tu mamá. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces no estás buscando un esposo, sino un papá. Y es lo que está sucediendo en muchas relaciones hoy en día. Que están tratando, este no me sirve y yo lo cambio. Este no me sirve y no lo cambio. No, es que somos incompatibles de caracteres. Eso no es incompatibilidad de caracteres, eso se llama inmadurez. Porque queremos cambiar a la gente, pero nosotros no cambiamos. Entonces, ese manejo que te da a ti solamente se puede si tú dejas al Señor que empiece a orar en ti. Hay personas que están siendo liberadas. Son liberadas de un espíritu de lujuria. Pero yo me tengo que liberar del hábito de ser lujurioso. Así como el enemigo, el Señor te libera a ti de un espíritu de leviatán. Tú te tienes que liberar del hábito. Del que te da ese espíritu de leviatán. Tienes que liberarte del hábito de lanzar expresiones, del orgullo, de la rabia, de murmurar. Porque todo eso se va arraigando en tu corazón. ¿Y qué le estás dando? Le estás dando autoridad para que esa mentira que te colocó el enemigo se convierta en una realidad y te termina sacando de ese propósito. Por eso por ahí dice, hay personas que llegan a los pies y luego se van otra vez. ¿Pero por qué? Por la falta de la persistencia. Y muchas veces porque no saben manejarse, no saben qué hacer. Y precisamente por cosas que todavía no han resuelto. Entonces terminan, no, ya, yo para qué voy a ir a la iglesia si, yo no voy a cambiar. Es más fácil abandonar que cambiar, ¿cierto? Y nosotros en esta carrera debemos ser perseverantes y persistentes, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que nosotros necesitamos hoy en día es cultivar nuestra relación con el Señor, para que cada día Él nos siga transformando, nos siga moldeando. Como dice la palabra, nosotros nos debemos montar en la rueda. Lo que pasa es que nosotros no nos dejamos moldear, porque cuando están exhortando en nuestras iglesias, es más fácil decir, eso no es palabra de hombre. Ese hermano sí, o esa hermana, o esa pastora sí regaña, ¿verdad? O es más fácil decir, me cambio de la iglesia porque en esa iglesia nada más me dan reo, ¿verdad? Entonces la gente quiere que el Señor le entregue bendición, pero no se dan.
Nos dejan dar una exhortación. Hermano Luis, discúlpeme, Dígame. ahorita mismo el Señor me hablaba a mí diciéndome, dice la palabra, que muchos son los llamados, pocos los escogidos, en el sentido cuando Él dice que muchos prefieren soltar que cambiar, pero cuando el Señor coge a una persona, cuando esa persona está marcada por Dios, por más que esa persona quiera soltar la toalla, por más que esa persona quiera abandonar los caminos del Señor, el Señor no lo dejará. No lo dejará. Dice la palabra, muchos son los llamados, pocos los escogidos. De eso también te soy testiga yo, porque yo muchas veces, así como usted lo dice, por tantas cosas que se enfrentaban en mi casa, tantas cosas, tantos problemas, tantas peleas, yo quería soltar. Y es verdad lo que usted dice, es mejor soltar, ¿verdad? Y yo dije, no te sirvo más. Se lo dije yo así a él, no te sirvo más. Hermano, allí fue donde yo escuché la voz de Dios, donde me dijo él que era mejor que no, era mejor que no me hubieses conocido que conocerme. Así me lo dijo, pero una voz de trueno, una voz que a mí el cuerpo me tembló, me duró temblando, horrible el cuerpo, y esa voz la tenía aquí en el oído. Pareciera que me hubiese gritado aquí. Era mejor que no me hubieses conocido que conocerme. Así me lo dijo. Y yo lo que hice fue que me arrastré al piso, me tiré al piso a pedirle perdón. Mire eso, esa experiencia la tuve yo, porque yo quería soltar tantos problemas. Mientras yo conocía del Señor, se venían peleas, se venían tribulaciones, mis hijos no me respetaban, mi esposo. Sí me estoy dando a entender, pero Dios tomaba el control, Dios estaba ahí. Y es ahí cuando se cumple esa palabra, que muchos son los llamados, pocos los escogidos. En ese caso, ese versículo también hace referencia a la disposición. Hay personas que están, pero no están dispuestos. Y estar dispuesto es que yo empiece a caminar y vaya soltando. Nosotros pensamos que con el bautizo nos meten en el agua y ya se acabó. Eso no es blanco, ¿cierto? Y ahí es donde debemos entrar en esa rueda y dejarnos moldear. Hay personas que quieren palacio, pero no quieren pasar por la cárcel. José, para poder llegar al palacio, tuvo que pasar primero por la cisterna, luego por la cárcel para llegar al palacio. Y lo que cuesta y lo que nos hace crecer a nosotros muchas veces es la cárcel, muchas veces es el pozo, muchas veces es el desierto. Y hay gente que le está huyendo a ese desierto hoy en día. ¿Por qué? Porque no quieren sacrificio. Y pensamos con el hecho de orar, ayunar y vigilar. Y la palabra me dice que el Señor no quiere eso. No quiere sacrificios. Él lo que quiere es obediencia. Y aquí el Señor le está dando una orden y una palabra que dice: guarda y repósate. No temas ni se turbe tu corazón a causa de estos cabos de tizón que humean. O sea, el Señor le está diciendo, aunque venga una adversidad, aunque esté delante de ti un ejército, repósate y guárdate. Mira, Elías fue un profeta que tuvo una unción grandísima. ¿Cuántos profetas mató Elías? 400, pero una palabra hizo que él tuviera miedo y salió corriendo. ¿Elías o Jeremías? Elías. Sí, Elías. Y se metió en una cueva, ¿cierto? Y después de haber hecho eso, pero una palabra que le dijeron. El espíritu de Jezabel. Y salió corriendo.
Así porque podemos estar con el Señor, ¿verdad? Pero si yo no sé qué hacer con lo mío, automáticamente voy a entrar en temor y me voy a ir corriendo. Y él, hasta que no tuvo un encuentro con el Señor en esa cueva, no se levantó. Y muchas veces necesitamos personas que nos den una palabra, o me están dando la palabra en la iglesia y lo que estamos haciendo es tapándonos los oídos, porque estamos tan naturalizados con el pecado que a lo bueno le estamos llamando malo y a lo malo le estamos llamando bueno, así es. porque estamos perdiendo más el tiempo en cosas que no nos edifican, ¿verdad? Estamos buscando personas que nos motiven y no personas que nos edifiquen, porque ahora hay bastante motivadores espirituales, ¿verdad? Pero las personas que de verdad nos invitan a exhortarnos, muchas veces le estamos cerrando los oídos cuando viene una palabra de parte del Señor y no creemos en lo que nos está diciendo, ¿verdad? Es fácil señalar, es fácil juzgar, pero lo difícil es poder hacer, ¿verdad? Entonces, aquí el Señor otra vez te dice en el versículo 7, por tanto Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será. O sea, nada de lo que el Señor, el enemigo, nos diga o te está diciendo que va a ser en contra de ti o de tu familia, eso será. Nada prosperará. Nada, absolutamente nada. Mira, el enemigo hoy te puede estar diciendo que tú tienes cáncer, pero el Señor en su palabra dice que Él se llevó todas enfermedades, ¿verdad? En la cruz. Con el hecho de tú creer esa palabra, todo cáncer se deshace, ¿cierto? Amén. El enemigo te está diciendo que te separes de tu esposa, pero es que el Señor me dio una palabra que dice que lo que Él une, No lo separemos. entonces a veces le estamos creyendo a cualquier cosa que nos dicen, pero no le creemos al Señor, ¿verdad? Y muchas veces lo sabemos, pero no lo aplicamos, ¿verdad? El enemigo te está diciendo que tus hijos no van a salir adelante, pero el Señor en su palabra te dice que tu casa y Mi tú casa y yo serviremos a Jehová. Más bien pregúntate qué estás haciendo para que tu casa venga a Jehová, porque tal vez lo que estás haciendo es que lo está alejando. Sí. Hay que desmayar con oración, porque uno tiene que estar orando por su familia. Y Aunque usted no lo vea, que entre más uno ora por la familia, más los ven alzando el codo. Pero es el enemigo que lo pone para que uno diga, ay, yo no voy a orar más por mis hijos, por mis sobrinos. Pero usted tiene que seguir orando, porque si ya casi el Señor va a responder, y entonces usted flaquea con oración. Yo no he dejado de orar por mi yerno, sí, porque él estaba apartado, y para la honra y gloria del Señor en el campamento, yo fui que le pagué los campamentos, porque dije, si este muchacho queda aquí, mejor dicho, entonces hice todo lo posible y le pagué para que fueran, pero no, que no vamos, porque y yo dije, sí van a ir, aunque me quede sin nada, por si voy. Y bueno, y así fue, ¿verdad? ¿Y para qué fue? Fue una bendición. Ya lo diga el hermano Luis. mire, hoy quiero compartir con ustedes 4 tips para nosotros aprender a controlar las emociones. El número 1, debemos tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es lo que mata la mentira del enemigo. Es lo único que puede vencer al enemigo.
es la fe, ¿cierto? 2, el dominio propio. Cuando nosotros aprendemos a tener dominio propio, es difícil que el enemigo nos saque del plan o el propósito que tiene el Señor en nuestras vidas. Porque cuando yo tengo dominio propio, yo sé quién está conmigo. Yo sé en dónde está mi confianza, ¿verdad? Y yo sé que cuando alguien me dice algo, yo estoy apercibido y tengo el discernimiento para saber qué responder. Es más, hay personas que vienen a este lugar y para llegar aquí tienen luchas. Se les levantan todo el mundo. Pero si yo tengo ese dominio propio, yo sé que no son ellos. Es el enemigo que está intentando sacarme de la comunión para que yo no pueda hacer el trabajo que el Señor me puso a hacer. El tercero es minimizar los problemas. Una de las cosas que tenemos a veces nosotros es agrandar o maximizar los problemas. Y a veces los problemas de nosotros son más pequeños que los de los otros. Porque pensamos que nuestro mundo solamente gira en torno a nosotros. Y dejamos de amar al prójimo solamente por querer el yo, todas las cosas para nosotros. Entonces, es bueno tener empatía con los demás. Eso es amor, ¿cierto? Y el último es busca la comunión o busca la revelación. Porque cuando yo tengo la intimidad con el Señor me da la fortaleza, pero también me está dando la palabra para yo poder contrarrestar ese miedo, esa ansiedad, esa opresión que estoy teniendo. Solamente en la intimidad, cuando yo me desprendo de esas cargas, es que yo puedo tener esa paz y ese gozo. Mientras yo no tenga esa intimidad, no voy a tener como resultado esa paz, ese gozo, esa mansedumbre. Y ese es el resultado de estar en la presencia del Señor. Hay gente que busca la presencia, pero nosotros no debemos buscar, debemos habitar en la presencia, ¿verdad? Hay gente que invita al Espíritu Santo, pero si Él está al lado de nosotros, y cuando el Espíritu Santo es tu amigo, Él te dice y te redarguye y te dice, eso está mal, eso no lo debes hacer. O sea, ahí es donde nosotros debemos apuntar a volvernos amigos del Espíritu Santo, para que Él pueda empezar a transformar esas áreas que todavía nos cuesta o que todavía tenemos ocultas y no hemos entregado al Señor. Gloria a Dios. No sé si tienen algo que decir, algo que aportar. No, ya. Bueno, entonces esto ha sido todo. Qué bendición, qué bendición. Qué bendición. Bueno, vamos a terminar cantándole al Señor.